Bueno, buenas tardes. Yo creo que sí, ahorita estamos todos, ¿verdad? Me parece, no las tengo a la vista, pero me imagino que sí están todos, todas. Sí, ¿verdad, Sor Cándida? ¿Ya están todos, todas? Sí, es que las hermanas a veces se atrasan, pero sí van a venir, ahí ya Ah, están. entonces las que entraron ahorita no son las de San Juan. Ah, no, es Sor María, creo yo. Ah, bueno. Yo Una pensé que de- eran las de San Juan. Bueno, pero vamos a empezar porque ya se pasaron 12 minutos. Muy bien. Va. Entonces, hoy nos toca los milagros de Jesús. Acuérdense que en la sesión 8, en la sesión 11, o sea, la anterior, teníamos el núcleo del Evangelio, ¿verdad? Un poco la Trinidad, todo esto que estamos leyendo ahorita en el Evangelio de San Juan, ¿verdad? Todas estas lecturas que nos fundamentan en la Trinidad, o sea, somos una comunidad trinitaria. Creemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y más que todo, la sesión anterior trataba del mensaje de Jesús. Por eso hablaba del reino, hablaba de las bienaventuranzas, del mandamiento, en fin, llevaba esa línea. Hoy, ya en esta nueva sesión, pues nosotros nos vamos a detener un poquito en los milagros que hizo Jesús. Quería comentarles, pero no sé si es bien, ustedes me dirán. Hay un documental que yo paso en la universidad. En la universidad yo doy el curso que se llama Jesús de Nazaret. Y entonces hay un estudio que hacen en España para fundamentar su persona histórica. Y en ese estudio, pues, utilizan documentos escritos, utilizan la arqueología, no para que van a encontrar una taza o un plato donde Jesús comió, sino que más que todo para reconocer su cultura, sus costumbres, su religión. Eh, También busca, aparte de la arqueología y la filología, que es la ciencia de las letras, ¿verdad? Del lenguaje, los documentos en el Vaticano. Entonces es un documental interesante que se llama En la búsqueda de Jesús el hombre. No sé si a ustedes les interesaría que yo se los comparta, no lo sé, porque no sé si ese va a su interés, pero ahí hablan realmente de que Jesús hizo milagros. Ahí habla así. Dice que en la época de Jesús había mucha gente que hacía prodigios, y aquí tenemos una diferencia entre prodigios y milagros, ¿verdad? Entonces, y que a diferencia de la época actual en que la medicina se ha avanzado, pues en la época de Jesús no había tal medicina. Y afirma el documental que Jesús era un taumaturgo, o sea, un curandero. Y obviamente, aparte de curar enfermos, y eso se va a llamar como milagros, ¿verdad? Se le va a dar ese nombre. Aparte de eso, pues tenemos otras expresiones como la multiplicación de los panes. Si a ustedes les parece que yo les comparta ese material, con mucho gusto se los mando después de la grabación de esta sesión. Ustedes me dirán si es adecuado que se las comparta o no. Ustedes me dicen. Sí, licenciada, gracias. ¿Le parece, Sor Cándida? ¿Le parece bien que lo A mí comparta? me parece que está bien. Si tiene la bondad, tal vez, como es por medio de Sor Teresita, pues ya llegaría con las demás. Sí, yo se lo mando por medio de Sor Teresita y como, bueno, yo sé que el sábado tal vez van a estar ocupadas en otras cosas, pero yo les sugiero, porque dura 2 horas, no es cortito, dura 2 horas. Entonces, yo como lo hago en la universidad es que lo trabajo media hora y que cada quien vaya tomando apuntes y después pues se comparte como en un taller esa
esa media hora, se comparte como un taller. Luego otra media hora en otro momento y tomando nota de lo que están diciendo, y después se hace como una especie de taller, cada quien comentando cuál es la novedad que ya sabía. Pero sí les digo, pues que como es un estudio histórico, pues analiza las fuentes, analiza si esto lo dijo realmente Jesús o si no lo dijo o si fue la primera comunidad. Por eso les pregunto, si quieren las madres, antes de compartirlo, lo ven ustedes primero, o Sor Teresita, y después sabrán si lo comparten con los demás para saber si va en la forma como ustedes trabajan. Ya se lo pasé a Sor Teresita. Muchas gracias. Gracias. Entonces ya ella considerará. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, licenciada, ¿cómo está? Aquí esperándolas. Ay, muchas gracias. Les Solo le costó. queríamos... ¿Qué manda? Les costó conectarse otra vez. Es que está lloviendo aquí. Sí, en todos lados, aquí también. Ah, pensamos que por eso. ¿Qué me iban a preguntar o decir? A que usted nos había comentado que tenía unos resúmenes de las cartas de los papas. Sí, No recuerdo de qué era, si usted no lo puede compartir también. con mucho gusto se los comparto. Muchas Es que, gracias. como les contaba, tengo distintos cursos, entonces hay catequesis muy cortitas de los papas que con mucho gusto se los puedo compartir. Y también tenemos, tengo libro incluso, si lo quieren en virtual o si la quieren en texto, lo tengo en texto escrito. Entonces, como ustedes me digan. Como ustedes me digan. Yo a la orden estoy con ustedes. Bueno, entonces ahí Sor Teresita que haga favor de evaluar ese documental y ya lo dejo yo a su conveniencia si lo comparte o no de acuerdo a la formación de ustedes. Hoy, como les decía, hablamos de los milagros y pues les hacía referencia de este material que es muy importante y dice que sí, que Jesús definitivamente hizo milagros. Hay una forma histórica de corroborar eso y es el testimonio múltiple. Cuando los 4 evangelios hablan de lo mismo, hablan del mismo suceso, del mismo acontecimiento, pues el estudio literario dice que es verdad. Porque aunque a ustedes les parezca pues porque así estamos acostumbrados, el evangelio de Juan, el evangelio de Lucas, de Mateo, de Marcos, entonces generalmente pues decimos que Mateo y que Juan fueron discípulos o apóstoles de Jesús, los otros no. El documental dice que entre ellos no se conocían, y que más bien fueron comunidades que recolectaron. Bueno, todo eso sería para que ustedes vean si realmente puede interesar ese material. Pero el hecho, que es lo que corresponde ahorita a nuestro texto, es que sí afirma que Jesús hace milagros. ¿Y cuál es el sentido estricto de esa palabra milagros? Pues es un hecho excepcional que se realiza por el poder de Dios. Fíjense, por eso es muy importante darnos cuenta que los milagros solo se le atribuyen a Dios. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos santos o creencias o en el mismo Hechos de los Apóstoles que estamos pues teniendo durante este tiempo pascual, pues ustedes ven que Pedro, que Santiago, que Pablo, pues hay que ubicarse, ¿verdad? El texto está diciendo, porque realmente habla de la acción del resucitado en estas personas. Es decir, y a eso pues le llamamos el Espíritu Santo, el Espíritu del resucitado que sigue actuando en las comunidades. Entonces, viene a decir lo mismo que estamos diciendo ahorita. Es el poder de Dios
que sigue realizando las obras que no pueden ser explicadas por las leyes de la naturaleza, aunque se realice a través de causas segundas. Esas causas segundas son los instrumentos humanos. Muchas veces son unas personas, muchas veces es la naturaleza, en fin, llega de alguna manera de un canal que es una causa segunda, ¿verdad? O un medio segundo. Entonces, en el sentido estricto de la palabra, Jesús sí hace milagros, y milagros son hechos excepcionales que realiza Dios. Ahora, en este documental y igual en esta sesión, pues acuérdense que Jesús pues se despojó de la divinidad. O sea, San Pablo dice se anonadó, no vio como algo codicioso el ser Dios y lo dejó, se despojó. En teología eso se llama kenosis, una kenosis, se hizo nada pues al hacerse humano. Entonces, volvemos a decir lo mismo, es la manifestación, los milagros en Jesús son las manifestaciones de Dios en la persona de Jesús. Y aquí hay una referencia muy sencilla, ¿verdad? Cuando Juan el Bautista va y pregunta a Jesús, manda a sus discípulos, a 2 discípulos, a preguntarle a Jesús si él es realmente el Mesías o hay que esperar a otro. Fíjense, no está diciendo tú eres el Hijo de Dios, está diciendo tú eres el Mesías o el que está esperado desde el Antiguo Testamento y el que está prometido desde el Antiguo Testamento. Alguien que reúna las tribus, alguien que purifique el templo, alguien que realmente luche contra el mal, que sea un guerrero y pues que reine, ¿verdad? Por eso es el reino de Dios. Y si ustedes se dan cuenta, Jesús lo realiza. De otra manera, no como ellos esperaban, pero sí lo realizan. Entonces Jesús dice, vayan y díganle a Juan lo que ven y lo que oyen. ¿Y qué ven? Pues Jesús mismo lo dice, ¿verdad? Los cojos pues caminan, los ciegos miran. Entonces, eso significa que ha llegado el reino de Dios. Es un bonito versículo para darse cuenta que es el mismo Jesús que informa, ¿verdad? Vayan y digan lo que ven y lo que oyen. Entonces, desde esa perspectiva, pues tenemos que históricamente es aceptado por estudios que Jesús es una persona histórica y que en su época hizo realmente milagros como hechos excepcionales, incluido la multiplicación de los panes, no solamente curaciones, ¿verdad? O exorcismos, la multiplicación de los panes, todo eso realizado por el poder de Dios, fuera de los límites. O sea, imagínense, alimentar a más de 5,000 hombres. Esa multiplicación de los panes está en los 4 evangelios. Aunque ya sabemos que en el evangelio de Juan, ninguna manifestación de Dios en Jesús se llama milagro, sino que ahí se llaman signos y solo hay 7, ¿verdad? Pero ustedes ya saben que el 7 en la Biblia es un número que significa plenitud. Entonces es suficiente decir que hizo 7 para imaginarse que todos los de los sinópticos y de otros mucho más, porque el final del Evangelio de Juan dice que Jesús hizo obras maravillosas y que hay muchísimos libros escritos sobre eso que no caberían, ¿verdad? Que no cabrían en ningún lugar para expresarlo. El 7 tiene ese significado, plenitud, ¿verdad? Entonces, al decir que en el Evangelio de Juan que hay 7 signos, pues es de la manifestación de Dios en Jesús, que demuestran que Jesús no solo es el Mesías esperado, sino el Hijo de Dios, o sea, o la palabra hecha carne, como la palabra de Dios hecha carne, como empieza el Evangelio de Juan en el prólogo, pues entonces ahí están realmente esta palabra, signos, prodigios, milagros. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Hay dudas, preguntas? ¿Todo va bien?
Entonces, Sí, es así. veamos. ¿Sí? ¿Pregunta de alguien? Sí, Sor Cándida. No, está bien. Sí me pareció un poco como tal vez pequeñito el número, ¿verdad? Porque como son 7 nada más los milagros, así que se puede decir que hay de Jesús narrados en los evangelios, pero En el como Evangelio de dice, Juan, solo en el de Juan. solamente. En los sinópticos hay muchos, no hay más de 7, pero en el Evangelio de Juan solo hay 7 signos, ni siquiera se llaman milagros. Pero el 7 significa plenitud, significa Sí, que con esos 7 ya sabemos que él hizo de todo, ¿verdad? sí, pues gracias. Eso Muy bien, era. muy bien. Entonces, eso como introducción y luego pues debemos hacer un pequeño recorrido sobre el término semántico. La semántica es, sí, Sor Marisol. Licenciada, es que teníamos una duda referente a lo mismo del Evangelio de San Juan. A No ver, sé si usted hoy leyó las lecturas. claro que sí. Dice en el Evangelio de hoy, creo, el príncipe de este mundo ya está condenado. Ajá. ¿Pero se está refiriendo a Jesús No, o así? no, se está refiriendo al mal, o sea, se está refiriendo a Satanás, que ya ha sido vencido, porque él va a ser vencido en la cruz. Pero aquí, este capítulo de hoy que leemos, ¿verdad? Siempre hay que intentar tener una visión en conjunto. Y aunque en el Evangelio de Juan no se hablan de las tentaciones, pues Jesús cuando empieza su misión, pues tiene tentaciones que siempre las va a ir venciendo, pero las va a ir venciendo como hombre, como ser humano. Obviamente, en él se cumple la parábola de la vid y el sarmiento. Él está tan fundido en el Padre, que lo que el Padre hace, que lo que el Padre dice, pasa a través de él, a través de una forma nítida, ¿verdad? Entonces, desde el inicio de la misión de Jesús en los sinópticos, vemos que Satanás le propone que cumpla su misión, pero de otra manera, desde el poder, desde el prestigio, desde el placer si tienes hambre, ¿verdad? Desde el poder, pues también de que se tire, de que toda la gente le aplauda. Bueno, entonces están todos esos temas desde el principio. Pero ya las lecturas que estamos viendo ahorita, Jesús las va venciendo paulatinamente, las va él venciendo. Pero en el de hoy dice, bueno, al final el espíritu del mal, ¿verdad? El príncipe de este mundo, que es el espíritu del mal, porque casi todo, eso tiene que ver un poco con la brújula del mundo, ¿verdad? Lo que les mandé la vez anterior, la brújula del mundo que es lo que todo el mundo le atrae, lo hace, el poder, el placer, pues el prestigio, el ser reconocido. Todo el mundo se deja llevar por eso, les atrae, ¿verdad? Mientras Jesús vemos que va rechazando. Cuando lo quieren hacer rey, primero en el Evangelio de Marcos, después de que dice él, ¿verdad? Que perdona los pecados, aquel hombre paralítico que le suben por el techo y que primero le perdonan los pecados y después lo cura, pues la gente lo quiere despeñar, porque lo acusan de blasfemo, ¿verdad? Porque solo Dios puede perdonar los pecados. Pero después de la multiplicación de los panes, la gente lo quiere hacer rey. Y también Jesús rechaza entonces todas esas tentaciones que se le van presentando al mundo. Entonces el Evangelio de hoy dice que al final entonces el príncipe del mal ha sido vencido, el príncipe de este mundo, o sea, todo eso, la brújula de este mundo ha sido vencida y va a ser, porque va a venir él ya de nuevo, pero ya con 3 formas, a ver si se acuerdan, dice, va a venir a hacer un juicio. ¿Cómo es que decía hoy? Por un juicio, ahorita les digo, que lo tengo en mente, pero no lo tengo tan, pero ahorita se los digo.
Aquí está. Venía por los que no creyeron, por la justicia, por la justicia y por el juicio, ¿no? Ahorita le digo, dice, y cuando venga, dejará convicto al mundo, o sea, lo dejará vencedor, ¿verdad? Con la prueba de un pecado, de una justicia y de una condena. O sea, en su segunda venida, él con su muerte vence, ¿verdad? Vence al mal. Entonces, a ver, veamos, dice, él se va, ahora me voy y al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas, sino que por haberos dicho esto, la tristeza os ha llenado el corazón. Sin embargo, lo que os digo es la verdad y que os conviene que yo me vaya, porque si me voy, no vendrá a vosotros el defensor. En cambio, si me voy, os lo enviaré. Y cuando venga, dejará convicto, o sea, dejará vencedor al mundo, con la prueba de un pecado. La prueba de un pecado, o sea, el mundo ha pecado, con la prueba de una justicia y con la prueba de una condena. De un pecado porque no creen en mí. Porque además, a pesar de ver sus obras, las manifestaciones de Dios en su persona, acuérdense ustedes de que dijeron que él hacía las obras en nombre de Belcebú o por Satanás, que es cuando él dice, pero qué barbaridad, si Satanás entonces está haciendo el bien, entonces su reino ya se terminó. O sea, pero le dice su reino, o sea, quiere decir que el príncipe del mal todavía está reinando, ¿verdad? De un pecado porque no creyeron en sus obras. Estos milagros, estas manifestaciones representaban que Dios estaba actuando a través de él. De una justicia porque me voy al Padre. Claro, lo que les decía anteriormente, el salir del Padre y hacerse nada y que no sea reconocido y cómo lo maltratamos y cómo lo tratamos, la mayor justicia es el reconocimiento de él. ¿Y quién le da esa justicia? Pues el Padre, puesto que lo matamos crucificado y todo lo demás y el Padre lo resucitó, porque se va al Padre. Y por una condena porque el príncipe de este mundo está condenado. Por supuesto, el mal está vencido, está totalmente, pues no tuvo la fuerza, no tuvo la capacidad de salir adelante, ¿verdad? Entonces Jesús lo vence. Cuando nosotros leemos o en la Eucaristía, cuando nosotros tenemos una perícopa ya sea del Antiguo Testamento o del Evangelio, acuérdense que lo que se está proclamando es Dios que se está dando a conocer, se está revelando. Entonces nosotros debemos ir conectando el relato que leemos con otros para ir entendiendo ese hilo conductor, esa continuidad de los textos. Y entonces vamos viendo que tiene un gran sentido, porque realmente ya el solo hecho, por ejemplo, de Génesis 1, de Dios que se manifiesta como vida, que es fuente, que es origen de vida, que crea el cosmos, la naturaleza, todo eso es ya un milagro, todo eso ya es una manifestación. Cuando vimos al principio, dice, es la forma natural de conocer a Dios, de ver tanta belleza, tanta grandeza. Hoy la gente después del COVID entiende que lo más importante es la vida y la salud. Fíjense cómo a través del COVID la gente pues se tuvo que resguardar, que estar en cuarentena de 2 años casi o más para conservar la vida y la salud. Y bueno, claro, es necesario trabajar, es necesario pues generar dinero, pero es que si no hay vida y si no hay salud, no se puede hacer. Entonces ya se ve cómo se va apreciando la vida y se va apreciando la salud como algo muy importante. Y ya la gente pues ya dice, bueno, abrir los ojos cada mañana ya es un milagro. También dice que el alimento nos llegue a la mesa, ya es un... La gente está empezando otra vez a tener una conciencia, eso está dicho desde siempre, pero como que se nos había olvidado. Ahora a través del COVID, ahora a través de la guerra en Europa,
pues la gente se está dando cuenta de que hay cosas mucho más importantes y a eso le llama milagro, le llama la gente, ¿verdad? Porque ya no es tan fácil. Entonces, eso está desde el Génesis 1, que Dios se manifiesta como vida, Dios se manifiesta como amor, Dios se manifiesta como fuente y principio de todo. Y el hecho de que Dios se manifieste ante nosotros que somos pues tan rebeldes, ese es el milagro más grande que puede haber. E imagínense que si entramos al tema eucarístico, pues que se haya quedado en ese pedacito de pan tan escondido, tan que nadie ni lo voltea a ver a veces, ya se dan cuenta ustedes lo que ya se puede significar un milagro, ¿verdad? Porque si hacerse humano fue hacerse nada, ahora díganme ustedes, hacerse ese pedacito de pan, eso es menos que nada. Entonces, ahí es donde vemos que nuestra fe pues va más allá de estos gestos extraordinarios. Bueno, para quien de verdad Jesús está en la Eucaristía, eso es algo sumamente extraordinario. Es un milagro diario, pues, el milagro eucarístico. No es que tenga que ver que salga sangre o que, no, es simplemente el verdaderamente entender que estar consciente que aunque yo no vea nada, como dice Santo Tomás de Aquino, aunque yo no vea absolutamente nada, ahí está Él. Y en la imagen, en una imagen de un crucificado o de un buen pastor, aunque la imagen sea muy maravillosa, ahí no está Él. Así dice Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? En cambio, en ese pedacito de pan, ahí se encuentra toda la gloria de Dios. Imagínense ustedes. Entonces, ya se dan cuenta que esto puede ir en formas muy grandes, ¿verdad? Pero, bueno, lo vamos a ir entendiendo. No sé si entonces, hermanitas de allá de San Juan, quedó más o menos claro lo que me preguntaban Sí, de la licenciada, lectura de muchas hoy, gracias. y que hay Sí, que conectarla con otras lecturas para darle el verdadero sentido, ¿verdad? Acuérdense que la historia de la salvación, que es la que vemos en el módulo 1, decíamos que es como un mosaico en una pared. Hay que verlo así de lejitos para ver todo el mosaico. Si solo vemos lo que estamos leyendo en este ratito, puede que no entendamos nada o no mucho, ¿verdad? Porque estamos como muy solo viendo eso, como solo quedándonos en una sola figurita. Y eso en Sagrada Escritura se llama sacar el texto de contexto. Y entonces es cuando las interpretaciones pueden ser equivocadas. Bueno, entonces en el recorrido de la palabra milagro, su sentido semántico, o sea, lo que significa, ¿verdad? Vemos que en el Antiguo Testamento, muy pocas, yo creo que, no recuerdo ahorita que haya una cita en el Antiguo Testamento que se hable de milagro, ¿verdad? Pero la providencia, Dios provee, es eso. Pero el maná es eso. Pero las codornices es eso. Pero el agua es eso. Pero yo creo que la palabra que más se usa es prodigio. El paso del Mar Rojo, la presencia de la nube, Dios que va guiando, todos esos, todo está lleno de esas acciones maravillosas del amor de Dios, pero pues se presentan como prodigios, como manifestaciones, como actos de liberación de Dios. Entonces, no se utiliza la palabra milagro, ¿verdad? Sino que más bien en el Antiguo Testamento Dios está tan inserto, tan metido en la historia, que escucha el clamor de los hombres que están en Egipto, escucha el clamor y pues habla con Moisés y entonces le da la misión, pero nada de eso se habla como milagro, el estar hablando con Moisés, el azar, no se dice y sucedió un milagro o sucedió una teofanía. Si ustedes se fijan,
no hay ese lenguaje en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Sin embargo, hay actos grandiosos y extraordinarios que Dios hace a través de Abraham. El hecho de que Abraham, que era pagano, tuviera un encuentro que Yahvé salga al encuentro con él, ya es un gran acto de amor. Y que este Abraham, siendo pagano, responda a esa invitación de amor, pues ahí vamos, ahí va todo el misterio de Dios, la gracia, que tampoco en el Antiguo Testamento se va a hablar así, pero les estoy conectando para que vean que todo eso ya viene desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Todas esas acciones extraordinarias de Dios, pues en el Nuevo Testamento, en la persona de Jesús, se van a llamar milagros, pero existen desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, pues se llaman, les decía, en los sinópticos milagros, pero en el Evangelio de Juan se llaman signos. Por eso les decía que la vez anterior, en el Evangelio de Juan no van a encontrar ni parábolas, ni exorcismos, ni milagros, ni tampoco Jesús hablando del reino de Dios. Solo van a encontrar 7 signos que están del capítulo 1 al capítulo 11, que es la resurrección de Lázaro. Ese es el último signo, muy cerca a la muerte y resurrección de Jesús. Y luego entran todo, en la segunda parte de Juan, son todos los discursos que ahorita lo hemos leído en toda la Pascua, ¿verdad? Todos estos discursos que nos van revelando quién es Dios y quién es Jesús de Nazaret, ¿verdad? Entonces, esto como primer lugar. Luego, el milagro tiene una distinción del prodigio, ¿verdad? De todas maneras, se destacan por un carácter extraordinario y poderoso, pero fíjense ustedes que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento sí tenía el sentido de suscitar la fe en los que estaban viendo todas esas manifestaciones, ¿verdad? Que en primer lugar eran los patriarcas, después fue el pueblo que se hace pueblo en el Sinaí, ese también fue un milagro, ¿verdad? El decálogo y todo, una teofanía, una manifestación de Dios. Pero acuérdense ustedes de que no se expresa con esas palabras. De hecho, la elección de Israel como pueblo de Dios tenía como finalidad pedagógica ser como un imán que atrajera a las otras naciones para que se dieran cuenta que solo existía un Dios. Pero acuérdense que pasó al revés. En lugar de que Israel fuera un imán que atrajera a todas las naciones, pues resulta que le atraían todos los cultos, le atraían todos los baales, en todos los procesos históricos que se dan de todos los imperios que lo invaden, que se van al exilio, todo ese proceso histórico, ellos pues van perdiendo la identidad, ¿verdad? La identidad monoteísta y se van contaminando con las otras culturas. Eso lo vemos desde Salomón, lo platicamos en su momento, que Salomón pues en un momento fue sabio, pidió la sabiduría, pero luego, a diferencia de su papá que peleó para mantener la paz dentro de sus fronteras, Salomón hizo alianzas, casándose con otras hijas de reyes de otras naciones, y lo que pasó es que llevó esas culturas a su reinado, al templo, y entonces cuando él muere, todo queda dividido, ¿verdad? Porque eso se llama sincretismo, se mezclaron todas las creencias. Bueno, entonces vamos viendo todo eso, que son esas acciones maravillosas que son una llamada a la fe, ¿verdad? Para solidarizarla, porque realmente la predicación, y eso lo dice Jesús, ¿verdad? Tiene que ir acompañada con determinadas acciones que se vayan viendo que lo que se está diciendo pues es cierto, ¿verdad? Entonces, dice que podemos considerar 2 elementos en los milagros. Uno, la obra que se realiza.
Y esa obra pues no la podemos explicar, o sea, cómo Jesús multiplicó de los peces y los panes para tanto, no se puede explicar cómo lo hizo. Ahí lo único que se narra son los gestos que hace Jesús, ¿verdad? La oración que hace, luego la orden que se sienten, la bendición y luego lo reparte, ¿verdad? Se lo da a otros para que los otros lo den. Entonces, fíjese que ahí va una serie de signos, ¿verdad? Es el Padre, porque le pide al Padre que lo haga, es lo mismo que pasa en la Eucaristía. No es el sacerdote, no es magia, sino que el Padre que preside la Eucaristía en comunión con la comunidad, o sea, reforzada la oración con la comunidad, le piden al Padre que envíe el Espíritu para que transforme ese pan y ese vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. O sea, es la respuesta a una plegaria, no solo del sacerdote, sino de todo el pueblo que está ahí reunido. Y vemos que si nosotros luego decimos, Señor mío y Dios mío, pues es que sucedió. No es que le estamos dando culto a un pan, ¿verdad? Lo que estamos diciendo que eso sucedió. Si eso todavía no lo hemos entendido, pues entonces se dan cuenta que va a ser muy difícil entender lo que es un milagro, porque entonces es la consecuencia de una oración, de una plegaria que va no solo a beneficiar mi persona, sino a toda la comunidad o a toda la humanidad. Entonces, esa es la primera parte que no la podemos explicar. ¿Y cómo pasa eso? ¿Cómo lo que es pan y lo que es vino y que es materia y cómo se convierte en Jesús? Bueno, no podemos explicarlo satisfactoriamente, pero sí podemos decir que la acción de Dios cambia la sustancia. Eso es lo que dice la teología. Es transubstanciación. Miren, transmetro, o sea, el metro que va transportando a la gente. Y entonces, transubstanciación es que del pan y el vino, Dios cambia la sustancia. Sigue siendo pan, sigue siendo vino, pero la sustancia, la esencia, no es la misma. Entonces, eso en teología se le da esa palabra, transubstanciación. Entonces, no lo podemos explicar de otra manera, esa es la forma más teológica de decirlo, el primer elemento, y el otro es el motivo por lo que se realiza el milagro, es decir, la manifestación que Dios hace sobre la naturaleza. Pues ahí ven ustedes en la propia Eucaristía, la naturaleza es pan y vino, y ahí hay una obra sobrenatural, ¿verdad? Y bajo este aspecto se llama también signo, ¿verdad? Como dice el Evangelio de Juan. Entonces, también la Escritura presenta los milagros como obras que requieren una especial intervención de la causalidad. Mire, pues, la causa es el origen de las cosas. ¿Qué causó este fuego? Bueno, pues resulta que hay mucho sol, hay mucha hierba seca, alguien tiró una chenca de cigarro y fue la causa del incendio. Esa es la causa. Lo primero, por lo que después hay una causalidad. ¿Y eso qué provocó? ¿Qué provocó todo eso? Bueno, entonces ahí viene una serie de consecuencias, ¿verdad? Entonces dice aquí de la causalidad divina y las llamas y las acciones divinas. O sea, entonces la causalidad es que de esa causa primera hay una causa original que es para el bien de todos. Por eso difícilmente se entiende cuando por ejemplo, a Jesús le preguntan, bueno, ¿y por qué? ¿Cuándo pecó este que nació ciego? Porque en la mentalidad de ellos, alguien que estaba enfermo, la mentalidad de esa época, alguien que estaba enfermo o que era muy pobre o que tenía una desgracia en su vida, era castigo de Dios porque había pecado.
Y si no había pecado él, habían pecado sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos, alguien. Entonces es la pregunta que le hacen a Jesús. Bueno, ¿y este quién pecó si nació ciego? De plano él no pecó porque nació ciego. ¿Cuándo pudo pecar? No pudo hacerlo en el vientre materno. Entonces, ¿quién pecó? Y Jesús dice, no, todo pasa para la gloria de Dios. Ok, esa es la causalidad. La causalidad siempre es la gloria de Dios. No, ¿cómo entender eso? No es entender que todo lo que pasa malo es que le da gran gloria a Dios. No es eso. Es que las causas humanas tienen una causa primera y esa es la causalidad divina, ¿verdad? Una acción divina, efectos de su poder. Y eso sirve para el bien de toda la humanidad, no solo de una persona. Y finalmente lo que decíamos del Evangelio de Juan, los signos, ¿verdad? Que aparecen con ese nombre, los milagros. Entonces aquí dice, el milagro para la escritura no es solo un prodigio que suscita admiración, ¿verdad? No es solo, ay, que miren, qué bueno, aplausos. Y es lo que yo digo muchas veces, no se trata de ver de que los santos o inclusive la Santísima Virgen o San José, los santos más importantes, pues que nosotros, ay, hagamos fiesta y aplaudir y qué bueno y que ellos, ¿no? No es solo eso, sino que es un signo que Dios dirige al hombre para hacerle conocer su intervención divina. Es decir, si ellos tienen esta situación privilegiada, es porque ellos se abrieron grandemente al amor de Dios, a hacer un canal directo. Es que dice María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Es un canal directo, así, no tiene ningún tipo de obstáculo. Ella le da permiso para que actúe totalmente. Y hay que leer el Magnificat, ¿verdad? Entonces ella dice que ella glorifica al Señor, su alma la glorifica todo ella, porque Él ha hecho grandezas en su persona. Entonces, des en cuenta que toda la gloria es para Dios, ¿verdad? Entonces, los milagros básicamente son acciones de Dios a través de sus instrumentos que le permiten actuar para el bien de otros, ¿verdad? Eso tendría que ser así. Aquí en Santo Tomás habla, ¿verdad? Sobre esta terminología, que de alguna manera un milagro lo que ocurre en sí es la superación de las fuerzas de la naturaleza. Sí, hoy, por ejemplo, muchas cosas, la ciencia, cuando realmente no puede explicar algo, pues mucha gente no lo cree. Y otra gente dice, bueno, es un milagro. Entonces, es una forma como se ha ido entendiendo. En cuanto a la gente trascendente que lo produce, pues es Dios, ¿verdad? No son las personas, es la acción del Espíritu ya en nuestro lenguaje del Evangelio, que realmente es el que está actuando. Entonces vean ustedes que aquí hay una frase de Jesús. Si expulso los demonios por el dedo de Dios, ¿se dan cuenta? Es Dios actuando en Jesús. Sin duda es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Entonces sí está claro que es Dios que está actuando. Y obviamente la fusión que hay entre Jesús y el Padre hace que la acción de Dios, las manifestaciones amorosas de Dios lleguen a todos, ¿verdad? Y así sucesivamente en Santa María, en el Señor San José y en todos los humanos, pues que nosotros en la Eucaristía decimos que con los ángeles y los santos, pues todo ese grupo de personas y en el Apocalipsis que dice, y todos aquellos que lavaron lavaron sus vestiduras en la sangre del Cordero, bueno, pues es los que creyeron, los que pasaron todo ese proceso
de la vida, que es un proceso muchas veces doloroso, pero como dice San Juan Pablo II, dice, vosotros que vivís en la prueba, bajo la prueba, dice, bajo la prueba es que vivimos con todas las circunstancias adversas de la vida. Entonces dice, vosotros que vivís bajo la prueba, no olvidéis nunca que en darle sentido a ese sufrimiento, porque en el grito doloroso de Jesús y su entrega amorosa al Padre, ahí está la respuesta. Y es cierto, lo que hace Jesús con todo el dolor recibido, asumido, pues es que él, obviamente llora, si ustedes quieren, pues su grito ya en la cruz, pero sobre todo la entrega al Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, le ha dado el sentido a todo el sufrimiento. Entonces, Juan Pablo II dice eso. No olvidéis nunca, vosotros que vivís en la prueba, no olvidéis nunca que, ¿cómo era? Ya se me olvidó. Que en el grito de dolor de Jesús y la entrega amorosa al Padre, ahí está la respuesta. Bueno, entonces, esto es lo que nosotros vamos viendo. Y fíjense, estos cursos sirven para ir uno, pues, purificando ciertas creencias que traemos en la fe, ¿verdad? Irle dando el lugar que corresponde y que toda la gloria es para Dios, ¿verdad? Y que si nosotros somos de alguna manera hijos de Dios, es por mérito de Jesús, entonces para Él también es la gloria. Bueno, ¿dudas y preguntas hasta ahí? ¿Cómo vamos? Vamos bien, gracias. Muy bien. Bueno, pues Vaticano II nos ha dado una teología en relación a los milagros, ¿verdad? No es que anule todo lo anterior, sino nos da nuevos enfoques, sobre todo por la ciencia, que habla de que todo tiene que ser comprobado, ¿verdad? Los milagros de Jesús dice, lo que leímos anteriormente, que fue esto, que el reino de Dios, esto, ¿verdad? El reino de Dios ha llegado. ¿Sí? Dios, si suceden estas obras maravillosas, es porque Dios está reinando en medio de nosotros. Pues, pero nosotros debemos permitirlo, que lo haga, ¿verdad? Que reine. Entonces dice que se trata de un signo interpelante. ¿Qué quiere decir interpelante? Un signo que tiene que entrar en nosotros para cuestionarnos. Este signo tiene que, por ejemplo, si nosotros tenemos el pan de cada día, ¿qué mérito tenemos nosotros de tener el pan de cada día mientras que hay otros que no lo tienen? ¿Qué mérito tendríamos? Dirían ustedes, pues bueno, yo trabajo. Entonces, como dice San Pablo, el que no trabaje, que no coma. Nosotros sí estamos trabajando y entonces tenemos ese mérito. Sí, pero hay otros que también trabajan y trabajan muy duro desde que son muy niños. Vemos a todos estos niños del basurero de la zona 3, trabajan muy duro para llevar la comida, fíjense, y de dónde la sacan. Entonces, son temas muy dolorosos, pero forman parte de la realidad. Entonces dice, estos signos, no es solamente decir, ay, sí, Dios hace maravillas, no, nos interpela, nos cuestiona, dice, interpelante, interpersonal, entre es la palabra y mi persona. Porque acuérdense que la palabra de Dios dice, es una espada de dos filos. Me interpela, me cuestiona, me tiene que hacer, porque si no, es esto de que el reino de Dios ya ha llegado y que la salvación ya ha llegado, se queda como una utopía, como una frase muy bonita, pero realmente no llega a más, ¿verdad? Entonces, eso va como conclusión de lo que dice Vaticano II. Ahora,
La historicidad de los milagros, pues ya les contaba de ese documental, que dice, sí, realmente son históricos. Jesús hizo milagros. En el Nuevo Testamento encontramos un encuentro, un recuento de un número considerable de milagros realizados por Jesús. Eso, como ya les vuelvo a repetir, en los sinópticos, porque en San Juan solo hay 7. En la actualidad, el estudio de los evangelios, el estudio científico de los evangelios y el documental que les envié y les compartí surge de eso, de un estudio científico, pues lo que más fue, pues, atacado fueron los milagros. Porque, pues, se dijo, uno, de que eso habían sido añadidos de la comunidad, que eso no había sido tan histórico, pero bueno, muchos estudios después de mucho tiempo, casi todo el siglo XVIII y el XIX parte, fue atacado este tema de los milagros. Pero al fin, y también de la historicidad de Jesús, pero al fin pues es aceptada ya científicamente, como le digo, por la ciencia de la filología, de la arqueología, entendiendo la cultura, las costumbres. Entonces, no olvidemos que en la revelación de Jesús, sus palabras y sus hechos van íntimamente ligados. Ahí está el ejemplo que les pongo del paralítico que bajan del techo. Sus palabras tienen efecto. Tus pecados te son perdonados. Y el hecho, levántate y camina. Ahí están las dos dimensiones que tienen que ser tomadas en Jesús. Si ustedes se fijan, cada milagro tiene eso mismo. Pero a veces es primero locura y después le dice, no peques más, o cambia, o conviértete. O sea que están esos dos elementos, las palabras y los hechos, que van íntimamente unidas. De manera que los milagros forman parte de la revelación, de la acción reveladora de Jesús. Que Jesús no está revelando básicamente que Él sea Dios. Ese no es su objetivo. Su objetivo es revelar que Dios es un Padre bueno. Esa es la buena noticia. La buena noticia es que Dios es un Padre bueno, que hace llover sobre buenos y malos. O sea, hace que la producción de la semilla, que germine, que haya comida para todos. Porque igual como la lluvia llega para todos, también el sol. Esa es la gran noticia, porque ellos no consideraban en su contexto de su época que Dios fuera para todos. De hecho, estos marginados no tenían Dios, no podían entrar al templo, no podían dar culto, no podían relacionarse. Los fariseos, ni los saduceos, ni los sumos sacerdotes se relacionaban con ellos. Eran marginados. Estaban totalmente al margen de la sociedad. Y precisamente la buena noticia llega a ellos. Dile, no, claro que son hijos de Dios. Fíjense, si no sería una noticia maravillosa, ¿verdad? No olvidemos que ahí es donde está la revelación, ¿verdad? Así como en el Antiguo Testamento, la revelación era inseparable de los acontecimientos y las palabras. Sí, o sea, sí, Dios se va manifestando al pueblo, pero no solo con palabras bonitas, va demostrando, realmente los sacó de Egipto, realmente los alimentó en el desierto, realmente les dio agua. Entonces, hay manifestaciones claras que van revelando ese amor, ¿verdad? No solo son buenas palabras. Por eso, no podemos contentarnos con saber que en el Evangelio podemos encontrar rasgos históricos de la palabra. Es necesario determinar también la historicidad de su actuación y particularmente de sus milagros. Fíjense, por eso yo preparando eso tenía ese documental, pero siempre tengo que pedir permiso cuando es una congregación porque pues a veces los lineamientos son otros, ¿verdad? Pero aquí se lo sugiere en este párrafo. En esencial reconocer la unidad indisoluble que hay entre la palabra y el hecho.
Acuérdense que cuando hablamos del documento Q, que dijimos que también lo menciona el documental, dice es una hipótesis porque no aparece ese documento por ningún lado. Pero al tener los evangelios como el mismo esquema, pues el más esquemático es Marcos, la hipótesis es que Marcos sacó de una lista de hechos y dichos. O sea, lo primero que se pudo haber escrito de Jesús, pues ya sea después de las cartas de Pablo o antes de las cartas de Pablo, que fue lo primero, fueron dichos y hechos de Jesús. Y a los evangelios, los evangelistas, pues lo que hacen es ponerle una narración, ¿verdad? Esto es en cuanto a la historicidad y que tiene que ayudarles un poquito el documental. Ahora, ¿qué valor significativo tendrán? Pues básicamente son testimonios, ¿verdad? Todos esos son testimonios. Ese es su valor significativo y la historicidad de todos los milagros. Cuando encontramos todas esas acciones maravillosas en el Nuevo Testamento, también en el Antiguo, como estamos hablando, pues lo que vamos viendo es esa historia de salvación que tenemos en el primer módulo, ¿verdad? Dios salvando a la humanidad desde siempre. Son acontecimientos en la historia y el protagonista de esa historia de salvación. O sea, es como que hay dos historias, la que va siendo el hombre con sus ideas, su prepotencia, sus orgullos, y como que debajo de esa historia va la historia de salvación. Dios no imponiéndose, Dios no exigiendo, sino que ir desarrollando esa historia, pues, con un proceso muy lento, ¿verdad? Porque realmente ponemos muchos obstáculos. Entonces, el Antiguo Testamento se encontraba mucho más abierto a los milagros. Se encontraba mucho más abierto que la mentalidad, pues, la mentalidad del Antiguo Testamento. Por lo que dijimos anteriormente, pues la gente va en todo un proceso y ahí va desarrollando en su historia primitiva. No es que fueran ni tontos ni ignorantes, pero era lo que había, no habían vacunas, habían enfermedades, y entonces las personas pues iban viendo ahí cómo se iban solucionando esos problemas del hambre, de las necesidades, de las guerras, ¿verdad? Entonces vamos encontrando en el Nuevo Testamento recuentos considerables de esos milagros. Ahí está todo, sobre todo en los sinópticos. Luego Jesús que da testimonio, el testimonio de Jesús acerca de sus milagros. Y ya lo vimos anteriormente, ¿verdad? Si pasa todo esto, pues es porque el reino de Dios ha llegado. Si toda esta gente está comiendo, si los ciegos ven, si los cojos caminan, los paralíticos caminan, es que el reino de Dios ya ha llegado. Entonces, aunque él no declare abiertamente que es el Mesías, ya con la curación de la lepra, por ejemplo, en Marcos, que el primer signo es pues, incluso es en la sinagoga, ¿verdad? En una casa de oración, no en el templo, porque en el templo no podía entrar, pero ven ahí, entonces ya, aunque él no diga que es el Mesías, ya con el solo hecho, la pregunta de Juan es eso, ¿eres tú el Mesías o tenemos que esperar a otro? Pues miren, vayan y díganle a Juan, cuéntenle los hechos, lo que ven, y cuéntenle de mis palabras, lo que oye. Entonces, fíjense también la queja que tiene Jesús contra esas ciudades donde ha hecho muchas manifestaciones, muchas obras, ¿verdad? Corzaín y Betsaida, ¿verdad? Corazaín dicen unos, otros dicen Corzaín, pero eran ciudades que dice que él se manifestó grandemente. Está el ciego de Betsaida, pues hay muchas manifestaciones. Y entonces la lamentación de Jesús es que si en Nínive se hubieran hecho esas manifestaciones, pues, o en Sodoma y Gomorra, porque en Nínive, pues, Jonás no hizo ninguna manifestación,
solamente predicó, no hizo, solo habló, no hizo obras. Y Nínive creyó y se convirtió. Pero Corazaín y Betsaida tuvo tantas manifestaciones que dice Jesús, si estas manifestaciones se hubieran desarrollado en Sodoma y Gomorra, es casi seguro que no son destruidas. Sin embargo, aquí había una cerrazón, ¿verdad? Luego, entonces, la historicidad. Pues este es el puesto que ocupa un lugar muy importante en los evangelios y en el documental que yo les pasé, ¿verdad? Hay un recuento extenso de esas actividades milagrosas de Jesús que pueden afirmarse que definitivamente Jesús hizo milagros. Y que los fariseos, los saduceos, el sumo sacerdote, pues no se fijaban tanto en los hechos, sino fíjense ustedes en el signo del ciego de nacimiento que está en el Evangelio de San Juan. Vean ustedes cómo el mismo ciego le preguntan, bueno, ¿y quién te curó? Pues es que no sé, dice, yo solo sé que este hombre pues me dijo que me lavara, bueno, y da toda la referencia. Pero no le creen los fariseos, no, este debe ser otra persona, no es el mismo. Entonces van a los padres de este muchacho que se curó y le preguntan, ¿este es tu hijo? Sí, es mi hijo. Bueno, entonces, pero entonces, ¿qué? No era ciego. Entonces los padres dicen, sí, pues era ciego. Pero ahora, ¿por qué ve? No sabemos. Vean la dificultad de aceptar aún viendo la manifestación. Bueno, entonces, y así ven, después se le pregunta a toda la gente, a los sacerdotes que lo han visto a la puerta del templo, ¿sí? Entonces, pero no hay una confesión. Al final, el único que cree es el que se curó, ¿verdad? Todos los demás no. Entonces hay que observar todos esos signos, como la presencia amorosa de Dios en medio de hombres que no fácilmente aceptan esas manifestaciones de amor, sino al contrario, la rechazan. Ese es el valor histórico del milagro, pero también tiene un valor significativo. Jesús vino ¿qué significan? Un valor significativo quiere decir, ¿qué significan los milagros? ¿Qué significan? Entonces, lo que vemos aquí es que significan la salvación. Eso es lo que significa. Cada milagro significa cada persona que es salvada. El sábado les ponía el ejemplo de Zaqueo, ¿verdad? Sin que Jesús le diga, ni lo regañe, ni le dé un sermón, ni le diga que haga nada. Jesús, al entrar a la casa de Zaqueo, sabiendo que era una persona deshonesta en su trabajo y que robaba, pues solo con el hecho de haber entrado a su casa, ustedes se dan cuenta que la gente se quedó murmurando de Jesús, no de Zaqueo, ¿verdad? Ya se sabía quién era Zaqueo. Y en cambio de Jesús dijeron, este no puede ser el Mesías, este no puede ser. Sin embargo, el solo hecho de comer con él, signo de amistad, signo de amor, signo de aceptación, Zaqueo habla. Jesús no habla nada ahí. Jesús solo dice, voy a entrar a tu casa, voy a comer contigo. Y lo otro que dice, la salvación ha entrado a esta casa. O sea, este Zaqueo fue liberado de la esclavitud, de la codicia, de la avaricia. Entonces, era esclavo, fue liberado. Entonces Jesús a cada persona que se presenta la libera. Entonces ese es el significado, el valor significativo. Vean que entonces tenemos un valor histórico y un valor de significado. Igual pasa con la muerte de Jesús. Tiene un significado. Entonces, que les explicaba lo que dice Juan Pablo II. En el grito de dolor de Jesús y la entrega amorosa y confiada al Padre, ahí está el significado de la muerte de Jesús, ¿verdad? Una muerte que salva. Entonces, vemos que tanto los milagros liberando como la muerte de Jesús va a tener ese sentido
de salvación, de liberación de la esclavitud. Claramente que estos dos elementos son una llamada a la conversión, son una llamada al cambio, ¿verdad? Llamada a la fe. Entonces, no necesariamente las personas, fíjense que, por ejemplo, eso lo tenemos claramente con la multiplicación de los panes otra vez. ¿Qué pasa con la multiplicación? Pues después Jesús se va y la gente lo continúa buscando. Y cuando lo encuentran, porque Jesús pues se va a hacer oración, los apóstoles se van en la barca a la otra orilla, eso es en el Evangelio de Juan. Acuérdense ustedes que cuando se proclama el Evangelio se dice según. Ese según significa dónde estamos, en qué perspectiva estamos viendo a Jesús, si desde los sinópticos o desde Juan. Entonces cuando encuentran a Jesús, Jesús les dice, ustedes no vienen a mí porque creyeron en la manifestación que el Padre hace en mí, sino que vinieron para que les dé de comer. O sea, fíjense cómo puede ser una manera, una llamada de la fe. Cómo se puede malentender la manifestación de Dios, ¿verdad? O sea, yo quiero que me solucione los problemas. Eso es lo que quiero. Yo no me comprometo porque justamente el milagro es esa expresión de asombro, de maravilla, pero que luego me compromete. Luego hace que yo, pues, obviamente contra todas mis defectos, incredulidades y todo, yo responda. Porque me doy cuenta que es una gran manifestación, una gran obra que Dios está haciendo en la vida. Esa sería la lógica consecuencia de un milagro. Eso sería exactamente, eso lo tienen ustedes en laudes siempre, en el salmo invitatorio. Porque sus padres renegaron de mí a pesar de haber visto todas mis manifestaciones. ¿Sí? ¿Se fijan? ¿Se fijan cómo eso está ahí con toda claridad en ese Salmo 94, que es la invitación a la alabanza? Aquí es esto, la llamada a la fe, la llamada a la alabanza, la llamada al reconocimiento, porque hemos visto sus maravillas. Entonces, ojalá, dice, ¿verdad? Ese Salmo, no sean como Masá y Meribá en el desierto, cuando sus padres, a pesar de que habían visto mis obras, renegaron de mí. Entonces, aquí ven ustedes al cardenal Newman, que dice, pues, los milagros no son un remedio contra la incredulidad, no lo son, porque la gente, aunque no cree, aunque los está viendo, pues no cree. Y aun cuando lo están viendo, pues lo niegan, sino que al contrario, son una llamada a creer. O sea, hay un proceso. Por eso, acuérdense que cuando Tomás no cree que Jesús está resucitado y ya lo está viendo ahí, está ahí. Y le han contado primero que está vivo y él dice, no, si no meto las manos en sus llagas, no creo. Ok, bueno, Jesús tiene otra vez otro encuentro, entonces lo llama y dice, bueno, mete tus manos, ven para acá, mete tus manos en la llaga. Y no seas incrédulo, sino fiel. Y bienaventurados los que sin ver creen. Porque si viendo no se cree, imagínense ustedes, si nosotros no vemos, entonces la situación es un poquito más difícil. Entonces, por eso los milagros son llamados a la conversión. Es una llamada a la fe, pero ya se dan cuenta que esa llamada a la fe no siempre responde, ¿verdad? Porque podemos estar viendo las obras, pero igual no creemos. Y a la conversión, pues menos, ¿verdad? Porque pues, ¿cómo vamos a cambiar? No hacemos ese proceso de darnos cuenta, porque para eso está lo anterior que vivimos hace un momento, la interpelación y personal con cada uno de nosotros y darnos cuenta
si esa acción de Dios de alguna manera me sorprende, me cuestiona, me inquieta para que yo cambie, para que yo me convierta, para que yo crea. Entonces los milagros son la muestra del amor y de la misericordia de Dios. Decía yo que también los sacramentos forman parte, son signos de esa misericordia y de ese amor de Dios. Que cuando vamos a la penitencia, pues vamos al encuentro amoroso de un Dios que nos recibe, que nos acepta, que nos perdona, sin tanto problema. Es como la historia de Zaqueo nuevamente. Es exactamente eso, es el acercarse a la penitencia. Y acercarse a la comunión, pues es justamente acercarse al encuentro de Jesús al final de su existencia, cuando Él realmente se queda con nosotros, que es su promesa, ¿verdad? Entonces siempre es encontrarnos a su promesa, a su presencia, a su misericordia, a su amor, a su ternura, pues esos son los sacramentos. Lo que pasa es que son palabras que hoy no tienen tanto significado para nosotros y por eso nosotros tenemos que entenderlas perfectamente bien para como que empezar a la revelación ahorita y nosotros darle el sentido que estas van teniendo, ¿verdad? Así es que díganme si tienen dudas o preguntas porque ya solo tenemos unos minutitos. Aquí luego tienen lectura complementaria, los milagros de Jesús, el hecho y el significado, para que ustedes lo complementen esta sesión. Una pregunta. A ver, dígame, por Cándida. Como en una de las promesas que dice Jesús a los discípulos, que uno de lo que los acompañará, dice, será que van a hacer milagros, expulsarán demonios y así les dice a los discípulos. Ajá. Hay así como un esquema en el que pueda decirse, ¿ese es un milagro o ese no es un milagro? O sea, algo bueno, que pues procede es justamente lo que les estaba diciendo hace un momentito. Digamos que los sacramentos son eso. Yo entro pecador y salgo puro y limpio. Entonces ahí hay un milagro, una sanación interna, ¿verdad? Lo que pasa, Sor Cándida, es que nosotros hemos entendido los sacramentos mire, nuestra catequesis sacramental es solamente para recibir el sacramento. Hemos perdido mucho el significado de esos signos. Entonces no los entendemos como signos salvíficos. Y si son signos salvíficos, son milagros. Nosotros estamos como muy con la mentalidad del mundo, a pesar de estar dentro de la iglesia, estamos como con la mentalidad del mundo, que decimos que se acabe la pandemia, que se acabe la pandemia, si se acaba la pandemia y ya es un milagro. Y entonces tenemos pidiendo, cuando realmente la pandemia puede ser, si lo llegamos a entender bien, el medio para poder reconciliarnos con Dios desde muchas maneras. Y el milagro se puede ver, por ejemplo, que a pesar de que hubo una gran pandemia, pues comimos, pues a pesar de que nos enfermamos, recobramos la salud. Ahí hay tantos milagros que pueden irse viendo a través de la pandemia. Entonces nosotros como que nos estamos enfocados en lo que pedimos, que ésta se cure. Si alguien está enfermo, que se cure, que pidamos para que se cure, pidamos para que... Mientras que no, hemos perdido realmente el sentido de que si es posible, pase esto, pero que se haga tu voluntad porque tú sabes ya reconocer eso en la oración ya es un milagro. Es que de veras, lo que estamos diciendo en esta señal, en esta sesión, es que son signos de salvación. Todo gesto
incluso Mateo 25, me diste de comer. Si ese panito ayudó a la salvación, no digamos del hambre, pero con ese gesto usted logró dar esperanza, confianza, algo más que un pan. Ahí está la salvación. Si con un vaso de agua usted logró dar algo más que el vaso de agua porque lo hizo con amor, ahí está la salvación. O sea, son signos de salvación. Por eso lo importante de esta sería el significado, el valor, ¿cómo es que dice? ¿Cómo es? El valor significativo. Entonces, cuando usted ve el significativo que tiene que ver la salvación, entonces usted se va a dar cuenta que lo único que puede salvar a todo ser humano es el amor. Y si el amor va en un vaso de agua, en un pedazo de pan, en un gesto, entonces puede significar la salvación de un hombre. Claro que eso no lo va a ver usted, sino que es obra de Dios actuando en las personas, pero eso es un milagro. ¿O qué dice usted? Gracias. Es que yo tengo como que un cuadrado en la cabeza todavía. Yo creo que todos tenemos ese cuadrado en la cabeza todavía de pensar que los milagros son cosas así, que se curó esto, porque eso es lo que vemos en el Evangelio. Pero cuando estudiamos los géneros literarios, vimos que esa es una forma de transmitir, pues, acciones maravillosas que Dios realizó en la persona de Jesús para demostrar quién es Jesús, y la resurrección es el milagro más grande, pues. Fíjense que yo les contaba que yo vivo en San José Pinula, y aquí en San José Pinula, pues el párroco anterior, pues murió en 1978, me parece, mártir, y yo el sábado, después de que salí con ustedes, yo no había ido, yo voy a misa todos los días, y ese día no había ido en la mañana, y le dije a mi hijo, me voy a quedar aquí en misa de 6, no con la idea de tener la misa del domingo, sino de que no había ido a misa ese día. Entonces la misa era de los catecúmenos. Nunca había ido yo a esa hora porque siempre voy a misa de 6:30 de la mañana. Y saben ustedes que yo me impresioné tanto de la celebración litúrgica, del sentido litúrgico, del canto de los salmos. Mire que me impresioné tanto que yo dije, claramente, esta comunidad es la manifestación de la obra de Dios en el Padre Hermógenes, porque él murió, cabal, el 30 de junio va a ser su aniversario ahorita de este año, y él dio la vida por este pueblo, por San José Pinula, por gente que les estaban quitando el agua, que les estaban quitando la tierra, y yo he recibido testimonios que sin querer la gente lo conoció y todavía está viva, y algo así pasa con Jesús, fíjese. La gente está viva todavía, algunos dicen, él me casó, él bautizó a mis hijos, yo tuve una gran necesidad, él cada vez que había un enfermo, así fuera en la aldea más remota y fuera la hora que fuera, él iba, asistía y ayudaba, liberaba. Fíjense, ahí digo yo, hay tantos milagros. Claro, ahora la iglesia lo tiene que ir testificando ese milagro, lo tiene que ir cuantificando para hacerlo santo. Para ahorita solo es siervo de Dios, pero es un poco lo que usted pregunta, Sor Cándida. Entonces, ¿cuál es el esquema para decir este es milagro? Bueno, ahí lo dice con este Padre Hermógenes, dice, cualquier petición que usted haga al Padre Hermógenes y que usted vea que se realice, por favor notifíquelo a la oficina parroquial, porque eso está entrando en un proceso de estudio, si es de salud, se verifica y todo, pero eso es un proceso de beatificación, eso ya es una palabra que la iglesia va a decir es santo, pero para el pueblo, él ya es santo. Es como cuando murió Juan Pablo II, que la gente dijo santo súbito, o sea, ya es santo, aunque la iglesia no lo reconozca, ya es santo.
Eso mismo pasó con el hermano Pedro de Betancur. Para la antigua Guatemala, él ya era santo, aunque no se había pronunciado la iglesia, sino que la hizo hasta 1900, no, en el 2003, creo que fue cuando vino Juan Pablo II para ya dar el testimonio de la iglesia. Es santo, pero para la antigua era santo. Y aquí, las comunidades vivas que hay en San José Pinula, para mí que lo veo cómo viven, digo yo, es el resultado de ese martirio, que es justamente lo que estamos viendo en el Apocalipsis, las lecturas de los domingos. Los que lavaron sus vestiduras en la sangre del Cordero, pues cuántos frutos dan. Yo lo veo con claridad en muchas dimensiones y yo veo milagros por todos lados, ¿verdad? Entonces, no es que esté queriendo verlo, sino que yo veo eso y el sábado les digo, cuando venía de donde ustedes me quedé ahí, claro, la misa catecumenal dura más de 2 horas, salí a las 9, estaba viniendo aquí a la casa, pero muy hermosa, con todo el sentido de la alabanza en los salmos, preciosa, preciosa. Así es que ese es un poquito donde tenemos que ir entrando nuestra visión, en que los milagros, en las manifestaciones de Dios, hay unas que son sumamente extraordinarias. Toda manifestación de Dios es extraordinaria, toda. Pero hay unas que son más externas y evidentes, ¿verdad? Como realmente lo que hizo Jesús, que un ciego viera, que un paralítico caminara, que un leproso se curara, pues esas eran obras, pues, máximas. Nosotros tenemos esas extensiones, pues el pecado es una lepra del alma, del cuerpo, y el sacramento de la penitencia nos limpia. Pero eso hay que creerlo, ¿verdad? Por eso es una llamada a la fe, los milagros y a la conversión. Véanlo desde esa perspectiva y van a ver que van a empezar a encontrar milagros por todos lados. Gracias, licenciada. Así es que tengan un fin de semana. Mira, apenas estamos en martes y ya les estoy deseando fin de semana. Apenas empezamos ayer lunes, pero bueno, que tengan una buena semana. Ahí miran el documental cuando tengan tiempo y yo quisiera utilizarlo si les parece a las madres, si les sirve, como parte del examen final en cuanto a un taller platicado, ¿verdad? ¿Qué fue el aporte novedoso? ¿Qué fue lo que les fue aportando a su fe, o que no les confunde o no están de acuerdo? En fin, algo así más conversatorio que escrito, como algo práctico, sobre todo de este módulo 2. Muy bien, muchas gracias. Vaya, Sor Cándida, entonces que estén bien, un abrazo, que pasen feliz tarde, noche. Igualmente, licenciada, feliz tarde. Gracias, licenciada. Dios la bendiga. A ustedes también. Licenciada. Feliz tarde, licenciada. Feliz tarde. Feliz tarde. Adiós, novicia. Adiós, mucho gusto de verlas. Adiós. Saludos a Sor Teresa. Gracias. Saludos a Sor Tere.